Establecer contacto con los alienígenas, ¿cómo se producirá? ¿Llegarán en naves fantásticas como las que se han visto recientemente en Ciudad de México? ¿Captaremos quizás una débil señal del remoto confín que ocupan en el universo? ¿O será ya demasiado tarde y lo único que quede sean las ruinas de una antigua civilización? Establecer contacto con los alienígenas y los ovnis. Esta es nuestra propuesta en el capítulo de hoy. OVNIS, antes y ahora. Contacto. Aunque esté a 150 millones de kilómetros, el Sol es la fuente de todas nuestras riquezas. Sin el calor que despiden sus rayos, la Tierra no sería más que una inmensa roca sin vida, en órbita permanente en medio del vacío espacial. Los antiguos eran plenamente conscientes de la importancia del Sol. Cuando el cielo se oscurecía repentinamente con ocasión de un eclipse de sol, creían que aquel fenómeno podía suponer el fin del mundo. Los eclipses ejemplifican a la perfección la forma en que los antiguos respondían a fenómenos astronómicos inesperados, ya que no los podían predecir. Sencillamente no sabían a qué se debían. Ignoraban que era la luna al pasar delante del sol y más bien tendían a pensar que en esos instantes el sol era devorado por algún dios perverso. De modo que en todos los rincones de este mundo, las gentes sentían verdadero pánico ante tan extraño fenómeno. Poco a poco, la ciencia fue ganando terreno a la superstición. En 1540, el astrónomo polaco Nicolás Copérnico publicó su revolucionaria teoría según la cual el Sol, que no la Tierra, era el verdadero centro del sistema solar. A comienzos de la década de 1600, Galileo mejoró el prodigio científico de entonces, el telescopio, que vino a demostrar la veracidad de la teoría de Copérnico. En la era moderna, los movimientos del Sol, así como las fases de la Luna y la Tierra, están perfectamente documentadas, de modo que un eclipse solar produce entre nosotros más expectación que terror. Y eso fue lo que ocurrió el 11 de julio de 1991. Familias enteras de Ciudad de México se concentraron en la calle para presenciar uno de los eclipses de sol más largos del siglo. Había allí telescopios y cámaras de vídeo, pero mientras todos prestaban su atención a lo que ocurría sobre sus cabezas, sucedió algo inesperado. Todo el mundo estaba filmando el eclipse cuando de pronto aparecieron unos ovnis en el cielo. Y lo curioso es que fueron muchos los que captaron imágenes del mismo tipo de ovnis en 3 ciudades distintas, exactamente a la misma hora. A la 1:25 de la tarde el cielo se oscureció. Se produjo un descenso térmico y algo extraordinario hizo su aparición sobre Ciudad de México. Jaime Maussan, productor de un programa de la televisión mexicana similar a 60 Minutos, ofreció en él algunos vídeos de ovnis filmados a la misma hora en 3 ciudades distintas. Las filmaciones no tardaron en levantar una inmediata polémica. Las voces más críticas argumentaron que aquellos supuestos ovnis no eran sino imágenes del planeta Venus que se había hecho visible durante el eclipse total. En agosto de 1991, Maussan solicitó a través de las ondas la aportación de más vídeos. Sus espectadores no tardaron en formar grupos de seguimiento como el de los vigilantes del cielo. En todo el país hay decenas de grupos de vigilantes que se encargan de observar minuciosamente el cielo de México. Y contamos con unas 8 o 10.000 filmaciones en vídeo a escala nacional. Es la mayor colección jamás reunida. Probablemente no todas ellas pertenezcan a ovnis. Es posible que en no pocos casos se trate de globos sonda o de aviones. Pero muchos de esos vídeos, un 10 o un 15% de ellos, son válidos ya que reflejan la presencia de objetos misteriosos que no resultan fáciles de explicar. El objeto que observamos en esta filmación se detiene, retrocede y planea. Es decir, que muestra un comportamiento que no suele asociarse a aviones, aves o globos sonda. El 16 de septiembre de 1993, fiesta de la independencia de México, se observó un objeto brillante de tono plateado junto a un escuadrón de helicópteros militares que sobrevolaba la capital. Y son varios los ovnis que se han visto en las proximidades del Popocatépetl, volcán activo situado a 80 kilómetros de Ciudad de México.
Con esta cámara, el gobierno mantiene vigilado permanentemente el volcán por si se producen erupciones. En junio de 1999, dicha cámara obtuvo esta imagen de un ovni. Algunos de los vídeos filmados en México muestran grandes agrupaciones de objetos que sobrevuelan el espacio. Son unas formaciones que se asemejan a las observadas en Estados Unidos durante el mes de julio de 1952. Sin embargo, todavía no han sido sometidas a ningún tipo de contraste científico. Contamos básicamente con una enorme cantidad de pruebas, en apariencia válidas, si bien todavía no han sido convenientemente examinadas por los expertos en la materia. Así pues, es demasiado pronto para confirmar o descartar que se trate realmente de ovnis o de montajes a partir de aviones. Es necesario investigar más todos esos avistamientos. Algunos de los vídeos de México parecen inexplicables en estos momentos, pero yo no me atrevería a afirmar que se trata de platillos volantes. Existe una diferencia entre decir, pues no sé qué es, o es una nave espacial alienígena. Creo que no resulta muy apropiado, pues, ¿qué características son las que nos hacen destacar cualquier explicación convencional, aunque tampoco sepamos muy bien de qué se trata? De todos los episodios relacionados con los ovnis de México, pocos produjeron tanto impacto como el que observamos en esta filmación. Esta cinta fue grabada durante un avistamiento múltiple sin precedentes. Fue quizás el episodio ufológico presenciado por el mayor número de testigos del que se tiene noticia. El 1 de enero de 1994, Ciudad de México quedó completamente paralizada. Literalmente hablando, la ciudad dejó de funcionar. Quienes iban al volante de sus automóviles se detuvieron para ver qué ocurría en el cielo de la ciudad, y millones de personas observaron la presencia de ovnis. Aquello fue noticia en todas las cadenas de televisión, emisoras de radio y periódicos de la ciudad, que lo calificaron de acontecimiento increíble, ya que demostraba la presencia de extraños objetos en el país. Y lo que más sorprendió a los mexicanos fue que el resto del mundo no se enteró de lo que había ocurrido allí. La oleada de avistamientos iniciada en 1991 destaca por el apabullante número de vídeos que ha generado y la firme decisión de Jaime Maussan y otros periodistas de aproximarse al hecho con la mayor seriedad. Ya en 1991 me planteé la posibilidad de dedicarme a esta tarea y me pregunté si realmente quería involucrarme en algo tan polémico como la existencia de ovnis. Pero la verdad es solo una, de modo que si uno busca la verdad, la encuentra, por muy arriesgada que ésta sea. Como periodista que soy, quería hacerme con la exclusiva, y realmente esta es la mayor exclusiva de todos los tiempos. Conozco los riesgos que implica y para afrontarlos se necesita valor, pero creo que merece la pena. Pero según la opinión de al menos un investigador, los ovnis de México no son esa gran exclusiva, sino más bien consecuencias de fenómenos geológicos tan antiguos como el tiempo. Los ovnis llevan décadas jugando al escondite con los terrícolas. Y a las puertas del siglo XXI, nadie ha logrado demostrar todavía de dónde proceden ni qué intenciones tienen. Si nos remontamos a las pinturas rupestres, las referencias bíblicas y las obras de arte renacentistas, observamos que esta especie de acertijo nos acompaña desde hace miles de años. Pero algunos investigadores han formulado una nueva teoría para explicar la realidad de los ovnis. Dice sencillamente que no se trata de objetos procedentes del espacio exterior, sino de todo un amplio espectro de fenómenos luminosos que se originan en el interior de la corteza terrestre. La Tierra es un laboratorio enormemente complejo, en el que un número infinito de fuerzas están en continua interacción y lo cierto es que todavía no alcanzamos a comprenderlas del todo. La Tierra produce luces, tiene su propio espectáculo luminoso, que es mucho más antiguo que el género humano y forma parte de su identidad. Entre esas exóticas maravillas naturales podemos incluir las luces sísmicas y los rayos esféricos. Los científicos creen que las primeras se producen justo antes de que la Tierra empiece a temblar, cuando el gas que despide el interior de la corteza terrestre entra en ignición y lanza destellos a la atmósfera.
Se cree que los rayos esféricos son una acumulación de electricidad estática que no solo se hace visible, sino que además tiene la capacidad de moverse en el aire y por superficies duras. Sin embargo, para quienes han estudiado la presencia de ovnis, cualquier fenómeno natural, por espectacular que sea, solo resulta válido para explicar unos cuantos objetos volantes no identificados. Cuando uno analiza los miles y miles de informes sobre ovnis que se han ido produciendo a lo largo de los años, posiblemente unos cuantos, si son interpretados en su contexto y teniendo en cuenta todas las circunstancias, podrían tomarse en cierta consideración. Pero por lo que he leído y visto, en la mayoría de los casos hay muchas cosas que realmente no encajan. En este inacabado debate, se hace a veces mención a otro tipo de fenómeno luminoso de origen natural para explicar la presencia de ovnis. Son las llamadas luces sísmicas. Las características que probablemente diferencian las luces de la Tierra de las luces de terremoto o de las bolas de relámpago es que suelen durar más tiempo. Y además se producen en zonas concretas como valles o montañas. Así ocurre, por ejemplo, en los montes Wutaishan y Omai en China, donde se han levantado templos, dado que allí se produce este tipo de fenómenos luminosos. Las personas que construyeron esos templos creían que aquellas luces eran una manifestación del Dharma, y todo eso nos indica que el fenómeno viene de antiguo. Pese a tradiciones tan ancestrales, nadie ha logrado explicar con exactitud cómo se crean esas luces sísmicas. Estamos poniendo a prueba diversas teorías, y según una de las más interesantes, la tectónica ejerce a través de la geología terrestre una presión que no necesariamente va asociada a un terremoto. Aunque bien puede ocurrir que esa presión produzca enormes campos de fuerza y que mediante cualquier tipo de mecanismo que aún desconocemos, se produzcan plasmas. Los defensores de esta teoría sugieren que los plasmas, conglomerados luminosos de partículas con carga eléctrica, son la explicación natural a los avistamientos de ovnis, incluso a los más célebres. Si nos remontamos al famoso vuelo de Kenneth Arnold sobre la cordillera de las Cascadas, habrá que recordar que vio 9 objetos luminosos. Y en aquel entonces, aquella cadena montañosa que es tectónicamente volátil, y eso es algo conocido, estaba a punto de ocasionar el terremoto más importante jamás registrado en la zona. El 4 de abril de 1949, la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, se desmoronó a consecuencia de un terremoto. Sin embargo, la sacudida se produjo más de 18 meses después del avistamiento de Kenneth Arnold. ¿Podría existir alguna relación entre ambos hechos? No suena del todo mal. ¿Fenómenos luminosos producidos por terremotos? ¿Por qué no? Hay quienes a veces ven fenómenos luminosos en torno a platillos volantes, pero en definitiva, eso no establece ninguna conexión causa-efecto. Sin embargo, según la teoría de las luces sísmicas, las masas de plasma sí presentan algunas de las características distintivas de los ovnis. Lo interesante de los plasmas es que brillan de noche. Son como luces en el cielo, y sin embargo, durante el día, un plasma puede parecer que refleja luz y presenta un aspecto metálico. Pero ¿son suficientes esas cualidades reflectantes y la apariencia metálica para establecer una ecuación entre plasmas y ovnis? Si estamos hablando de fenómenos naturales, entonces, ¿cómo llamamos a algo que tiene la capacidad de sobrevolar, quedarse estático y a continuación desaparecer a toda velocidad? Desde luego no conocemos ninguna tecnología que lo explique y, por otra parte, tampoco sabemos de ningún fenómeno natural que se comporte de esa forma. Es algo que no nos es familiar y, por tanto, algo muy extraño. Para que pudiesen ser tomados equivocadamente por ovnis, los plasmas de luz sísmica naturales tendrían que manifestar ciertos rasgos realmente sorprendentes, como los que se presenciaron en 1980 en la base aérea de Bend Waters o en 1967, cerca de la localidad canadiense de Shag Harbor. Bueno, pues algunos de ellos pueden posarse sobre las aguas y también se les ha visto desplazarse de forma submarina. Otros despegan de la superficie o aterrizan. Y algunos emiten luces parpadeantes desde lo alto de una colina y después descienden. Es decir, están siempre relacionados con la Tierra.